membrana glomerular se va deteriorando cada vez más, pasan proteínas de mayor tamaño. ¿Qué proteínas pasan? Por ejemplo, la transportadora de la hormona tiroide, entonces pueden desarrollar hipotiroidismo. Pasan las proteínas relacionadas a lo que sería todo el tema de la hemostasia, ¿sí? Por eso es que se van a desencadenar fenómenos protrombóticos, un estado protrombótico. Igualmente, la indicación de reposo relativo también tiene que ver con esto de que cualquier paciente en una condición de reposo más allá de las 72 horas puede desarrollar un TEP. Pero no es tan significativa la pérdida, o sea, tiene que estar muy mal el paciente como para que desarrolle un estado protrombótico por pérdida de proteínas o elementos de la coagulación, de la hemostasia. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cómo va? A ver, vamos a abrir el caso mientras. Hola. Hola. ¿Les pareció muy, muy feo el caso que les armé? No. ¿No? Con sinceridad, que a mí me sirven las críticas. No, yo lo vi tarde. Así que nada, recién lo estoy haciendo, pero no tiene pinta de ser complicado. Así más o menos son. Así más o menos era el que me habían dado a mí. Bueno, les agregué después algunas cositas, pero son un estilo así. Hola. Hola, Guada, ¿cómo andás? Bien. Hola. Bueno, creo que vamos a la Emilia, que me quisiera contar. Suelen también tener la de las preguntas, así como nos pasaste, como hacían en Ajá, cirugía. sí, o sea, igual son preguntas disparadoras, no es que Claro. ustedes tienen que contestar así, redactar. Cuando ustedes van hablando, úsenlas como guías para ir resolviendo el caso. Si quieren escribir, escriban, no hay problema, queda como documentado, pero es más una cosa para que ustedes se guíen y puedan hacerlo. Genial, gracias. Bien. Bueno, ¿algunos se animan a presentarme el paciente? ¿Quieren esperar un ratito más? ¿Cómo quieren hacer? Aprovechen la oportunidad de practicar una vez más antes del examen. ¿Cómo me lo presentarían? ¿Cómo practicamos el otro día? Perdón, yo recién lo veo al caso, así que por eso no te lo presento. Si no, encantada, pero recién lo veo. Bueno, Porque dale. llegué hace nada, así que... Tranqui. ¿Quieren que les dé 5 o 10 minutitos? La idea es que ustedes les sirva, digamos, a ustedes me cuentan lo que... Y si no, de última, si nadie lo terminó, que lo podemos ir haciendo al alza todos, todas. Dale, yo para que les sirva a ustedes, si alguno tiene ganas de presentarlo, si no hacemos así. Yo lo que siempre hago es tratar de hacer la presentación orientada. O sea, no sé si eso está bien. Obvio. Yo lo presento, hay datos que me salteo, digamos, porque no me resultan relevantes cuando llego hasta el final del caso. ¿Vos, Paulina, estuviste la última vez que fuimos presencial o no? No, pues me quedé dormida. Ah, de eso habíamos hablado. Les hicimos que cada uno presente un caso que Celeste les había preparado en 1 o 2 minutitos con los datos positivos de tanto lo que es la anamnesis como del examen físico, bien orientado, para que el docente entienda que ustedes entienden lo más importante del cuadro. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en este caso, yo siempre, bueno, si es personal de salud, alguna profesión de riesgo, eso sí lo relato porque puede tener que ver con el caso, digamos, pero no me pongo a nombrar por ejemplo, los fármacos. Yo pongo, por ejemplo, hipertenso, diabético bien controlado o medicado. Exacto. Sí. Y en este caso yo pondría edad, profesión, necesidades básicas satisfechas, medicada para diabetes e hipertensión y que sí el índice tabáquico. Siempre lo pongo, pero por cuestión de costumbre, capaz que no tiene nada que ver acá, pero como para saber.
Y después pongo el motivo de consulta, fiebre y toda la bola, y pongo antecedente de enfermedad actual, y pongo neumonía hace un año, con tos persistentes y que evoluciona mal. Y después al final pongo antecedentes personales, la enfermedad crónica que debe tener, que es la que le genera el edema. Eso es todo lo que yo hago. Está muy bien. Sí, obvio que el índice tabáquico es importante siempre. El alcohol y el tabaco es fuma, toma, Claro. qué enfermedad tiene, eso va siempre. Bueno, y que tiene artritis reumatoidea, pero pongo así como cosas muy puntuales que me puedan llegar a ayudar. Y en este caso, por ejemplo, el edema lo pondría al final porque me hace pensar en algo más crónico que tenga la paciente y no tanto el motivo de consulta actual. Puede que tenga que ver, pero lo primero que pienso es que no. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿quieren que vayamos respondiendo a las preguntas del caso? ¿Quieren que lo leamos entre todos una vez más? Dale, está bueno, podemos hacer eso. Dale. Dale. ¿Alguno lo quiere leer o quieren que lo lea yo? ¿Lo leo? No tengo drama. Dale. Bueno, Juliana, de 55 años, es enfermera del SEM 107. Vive en el barrio Pompeya con su marido y uno de sus 3 hijos en una casa con todos los servicios sanitarios y estabilidad económica. Es tabaquista, fuma 12 cigarrillos por día desde los 15 años y toma 2 vasos de cerveza cuando no le toca estar de guardia los fines de semana. Como antecedentes patológicos, relata que tiene hipertensión diagnosticada hace 10 años, diabetes tipo 2 hace 20 años y artritis reumatoide desde hace 15 años. Medicada con metformina 500 miligramos, Losacor de 50 miligramos sobre... No sé cómo sería eso, pero bueno. Es porque 50 miligramos es un medicamento combinado. combinado, me imaginé. Ahí va. 12, bueno, 50 a 12,5, metrotexato de 10 miligramos, ácido fólico e ibuprofeno 600 miligramos. Refiere que hace 1 año y medio tuvo neumonía por SARS-CoV-2, que no requirió internación, pero que desde aquel episodio su rendimiento físico se ha deteriorado y le falta mucho el aire cuando sube las escaleras, acompañándose de una tos persistente del mismo tiempo de evolución. Además, siente que sus piernas están hinchadas, pesadas, al punto de que le queda la marca de las medias en la piel. Todo esto hizo que abandonara las caminatas activas que hacía de lunes a viernes. Hoy decidió faltar al trabajo para ir a la guardia del hospital debido a que presenta desde hace 2 días tos y expectoración mucopurulenta con hilos de sangre, agregando las últimas 24 horas, fiebre constatada de 38,5 grados centígrados, dolor torácico y empeoramiento de su disnea. Al examen físico encontramos la tensión arterial en 16,9, la frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 39 grados. ¿Sabés qué desconozco? Que sería orientado en tiempo y espacio. Exacto. Impresión adelgazada, facie pálida, tinte terroso, conjuntivas y mucosa yugal pálidas, faringe congestiva, no se palpan adenopatías. En el tórax encontramos aumento del diámetro anteroposterior, expansión asimétrica, disminución de la excursión de las bases pulmonares con disminución del murmullo vesicular generalizado, auscultación de escasos roncus y silencio auscultatorio en base pulmonar derecha. Al cardiovascular encontramos ritmo regular, R1 y R2 hipofonéticos. Se oculta un soplo sistólico eyectivo en foco aórtico 2,6. El abdomen está globuloso, blando, depresible, levemente doloroso en epigastrio. Puño percusión renal bilateral negativa. En los miembros presenta área de cerosis e hiperpigmentación en antebrazos y piernas, edema maleolar bilateral, Godet doble positivo, onicolisis en pies. Al laboratorio encontramos 3.500.000 glóbulos rojos, 20.000 glóbulos blancos, una glucemia de 3,5 gramos por decilitro, la hemoglobina glicosilada del 9%. Sería así la glicosilada, ¿no? Siempre me confundo en esa. Bueno, la urea de 1,5 miligramos por decilitros, la CREA de 3,5 miligramos por decilitros, sodio de 135 miliequivalentes por litro y potasio de 2,8 miliequivalentes por litro. Esa es la radiografía de tórax. Y bueno, vamos. Perdón. Bien. Diagnósticos presuntivos con diagnósticos diferenciales. Bueno, la paciente está en insuficiencia renal, arrancando por ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene bueno, eso me hace pensar, digamos, de que pueda ser... Creo que se te trabó, no sé el resto. Tenías aumento de... ahí Está se te tildada, Lu. Ahí está, ahí volviste. También. Ah, Perfecto. bueno, porque tiene aumento de urea y creatinina
Pero bueno, eso también me hace pensar en sus antecedentes, porque dice que es diabética diagnosticada hace 20 años y está descompensada. Entonces, bueno, ahí ya tengo, tengo tiempo y, y clínica como para pensar en una nefropatía diabética que no haya sido controlada a tiempo, porque aparte que la glicosilada esté de 9, quiere decir que no hay un control metabólico para atrás. También, o sea, eso como principal, aunque ahora no podría decir que es una insuficiencia crónica porque no tengo, digamos, el diagnóstico, ni los meses, ni otras cosas que me respalden como una eco renal o algo así. En este momento la paciente está en una insuficiencia renal. Y bueno, en cuanto a lo de lo respiratorio, puedo pensar que tenga un síndrome de condensación, tanto por la clínica, porque tiene fiebre, tos, disnea, silencio en base derecha, que lo corroboro con la RX que vi, pero si no tuviera la RX, bueno, podría pedirlo. Y bueno, después de eso también tendría que pensar en otras cosas, como la disnea y la tos de hace 1 año y medio, con su antecedente de tabáquico de hace 40 años, que me hace pensar de que tenga una enfermedad crónica, que podría ser una bronquitis crónica o un enfisema por el tabaco. Aparte tiene el diámetro antero-posterior aumentado, te hace pensar. Yo Claro lo que pensé sí, igual que ella, pero al revés. O sea, es un neumonía que embolio tiene una insuficiencia renal. También dentro de todo lo que tiene la paciente, yo también pensé que podríamos llegar a descartar un cáncer de pulmón por el adelgazamiento que tiene y además por el cambio en la tos y bueno, por el índice tabáquico también. y porque tiene hemófisis. También. Sí. Yo quería preguntar, ¿podría decir, por ejemplo, de que consideraría que por la cronicidad de su diabetes pensaría más bien en algo crónico a nivel renal, pero por supuesto que me faltan datos para corroborarlo? Pero por supuesto, a eso yo quería llegar con el caso, ¿no? Bueno, primero decirles que re bien, interpretaron bien los diagnósticos más fuertes, lo que yo quería que ustedes me digan. Si yo, ahí te contesto el uno. Volviendo al tema de respiratorio, si yo les digo que esta paciente tiene toda esa semiología en tórax y tiene una disminución de las vibraciones vocales que coincide en el área de silencio ocultatorio, ¿ustedes qué piensan? Y miren la radiografía. Síndrome de condensación. Sí. Y podría llegar a tener, pero es rara, una telectasia. ¿Quién dijo derrame? Es un derrame pleural, disminución de las vibraciones vocales. Claro, porque en la neumonía aumentan las vibraciones y en el... Porque el líquido pasa, o sea, aumenta la condensación, hace que el sonido se propague. Muy bien. ¿Y vieron lo que se ve en la radiografía? ¿Alguien me quiere describir lo que se ve? Puede ser que haya un pequeño derrame. Sí. Ajá. ¿Y cómo te das cuenta que hay un derrame? Porque tiene borramiento de los senos costofrénicos. Ajá. Puede ser que sea bilateral también, ¿no? Porque yo no canso de Hay ver. una pequeña línea, sí, pero bueno, la idea sería que Tiene acá el se nota borde bien la línea de Damboisson. Tiene concavidad en el borde superior. Claro, y tiene también una radiopacidad en el lóbulo inferior que no tiene bordes delimitados, pero podríamos decir que puede ser por causa de una nueva neumonía. Puede Bien, ser y también que tenga a nivel izquierdo, bien a la altura del corazón, que parece como No, pegado a la esos son los costilla. ganglios. Esos son No, los no, ganglios. para el lado de la costilla. Eso, de verdad. ¿Esto? No, más esas, como esas dos, como poquitos, eso. No, son los vasos en realidad. Ah, listo. ¿Sí? Puede tener no, aumento de la trama vascular justamente también por un posible POC que pueda tener. por Igual supuesto. tiene como un tórax sucio, digamos, Sí. más allá de la condensación, o sea, del infiltrado intersticial de abajo, tiene como un tórax sucio. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos tórax sucio? Que tiene infiltrado intersticial difuso. Aumento de la trama vascular, que no hay una Tiene POC que relacionado más que nada con la bronquitis. del parénquima. Bien. Y yo, si les pregunto, esta radiografía en realidad no es de un paciente POC, porque yo lo que quería era que distingan bien el derrame, los signos de la neumonía. Fíjense que esto acá es todo broncograma aéreo, no sé si ven mi flecha.
Sí. Eso ahí es broncograma aéreo. Tienen todos los signos. ¿Podría Entonces, ser un derrame paraneumónico? ¿Cómo? Perdón, Elisa, hablé encima tuyo, perdona. Que pensé que, o sea, pues si podría ser un derrame paraneumónico. Exacto. Neumonía, sí, tal cual, producto de una neumonía. Era la idea de que también vean que había un derrame. Yo no les puse lo de las vibraciones vocales a propósito para que puedan bien verlo y no condicionarse por ese hallazgo. Y sí, es un paciente POC, ¿qué otros signos podrían encontrar en esta placa? Que tenga aumento del diámetro, antero-posterior del tórax en una RX de perfil, también puede tener aumento del espacio retroesternal y retrocardíaco a la de perfil y de frente, aplanamiento de los Costillas, aplanamiento de la costilla. diafragmas con las costillas también como aplanadas y aumento del diámetro entre las costillas. Perfecto. El corazón en gotas se fueron. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora sí, volviendo a lo que me preguntaste, Lu, la idea era eso. Vieron que yo les puse varios signos en el examen físico. ¿Qué signos le pueden asociar a una enfermedad renal crónica a lo que tiene este paciente? Tanto de anemia. Puede ser la palidez terrosa, que te pone esa característica de terrosa. Eso no es específico, digamos, de una insuficiencia renal o nada que ver. Es por la uremia en realidad que tiene el paciente. La uremia crónica genera prurito, el paciente se rasca, el paciente empieza a tener una hiperpigmentación de la piel, ¿sí? Y la propia urea también puede generar esa También es alteración. clave para mí el antecedente. Tiene dos patologías que predisponen al riñón, afectación renal, que son la diabetes y la artritis reumatoide. Entonces, más que es una paciente que hipertensa, pero relativamente joven todavía, el antecedente tiene bastante peso. No es irrelevante. Y tiene tiempo, digamos, porque para pensar en una nefropatía diabética necesito años también. Sí, pero con una glicosilada de 9, más que está anémica, más el antecedente de artritis reumatoide, lo puedo pensar perfectamente, a eso me refería. Y el edema también, que tiene. Más el edema, claro. Pero te digo, como sin ver a la paciente, solamente viendo su historia clínica, con esos 3 datos ya tengo una orientación. Por supuesto. ¿Y qué podría estar pasando ahora? ¿Cómo? Una reagudización. Se haya descompensado por la infección. Yo quería preguntarte con eso, ¿el edema vendría de la reagudización de la enfermedad crónica o es algo crónico? Crónico. Yo iba a decir algo. ¿Corresponde mencionar el adelgazamiento que denota la mujer con la evolución de la enfermedad renal crónica o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Era un poco también como para jugar con los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y además también como planteó una de sus compañeras, que está muy bien como un diagnóstico diferencial de cáncer de pulmón. ¿Por qué no podría tener un cáncer de pulmón esta mujer? Yo pensé también, capaz que es mucho ya, o sea, pensé en todos los diagnósticos que hicieron las chicas y también le podría haber agregado tuberculosis. ¿Y qué tendrías que tener para tuberculosis? Y bueno, y tiene la tos, una expectoración, no tiene los 15 días, quizás tendría que esperar más, pero bueno, tiene adelgazamiento, tenía un par de síntomas que me hacían pensar. Pero por ahí es más una tos seca, trabajadora de salud. Claro, porque es enfermera también. Podría haber estado en contacto. Muy bien. Y ahí después ustedes pueden contarle al profesor que en la radiografía con qué se encontrarían, si fuera una paciente con tuberculosis, si hubo otro paciente, bueno, que tiene factor de riesgo en el servicio en el que estaba por su trabajo, pero si alguien en la familia se sentía así, preguntar por sudoración nocturna. Y bueno. Te hago una pregunta. Sí. Para vos, porque a mí me cuesta poner los diferenciales una vez que yo ya leí todo el caso. Para hacer un diferencial, entonces tenemos que hacer como trampa de que no hubiésemos visto la placa, por ejemplo, y ahí los pones. Porque si no, no se me ocurre ninguno una vez viendo la placa más que decir EPOC. Por supuesto, no les van a poner placa. Después lo sumo a lo mejor y les lleva. Porque a veces me enquilomba esa parte, es como que una vez que yo uno o dos diagnósticos no puedo. No, igualmente, muchas veces los docentes les van a decir, hacé de cuenta que no tenés el laboratorio, hacé de cuenta que no tenés la placa, tenés la semiología y los antecedentes.
Así que Claro. jueguen con eso más que nada, Con no se centren por ver una cosa. Por ejemplo, está muy bien lo de la insuficiencia renal. Yo quería que también se den cuenta de eso porque le había puesto muchas cosas de respi y cuando ven al laboratorio y ven los antecedentes también identificaron que tenía una insuficiencia renal, pero eso, digamos, lo más importante acá o el primer diagnóstico o en simultáneo sería el síndrome de condensación que tiene la paciente y la insuficiencia renal. A veces no tenés el laboratorio y no sabés si está en insuficiencia renal todavía. Bianca, pero en este caso que tenemos el laboratorio, ¿no? Ajá. Y cuando vos tenés que tomar las medidas para qué vas a hacer con la paciente, ¿no? En este caso, que tenga una insuficiencia renal te juega un rol importante, digamos, a la hora de determinar qué vas a hacer con el paciente, porque con esos valores, bueno, la mandás a la casa y le das amoxiclavulánico. Por supuesto que no, y a eso quería llegar. ¿Qué hacen con esta paciente? Antes de llegar a eso, yo te quería decir que justamente me costaba el hecho de ir guiando el problema, sumándole mis palabras o las cosas que a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, o las cosas en las cuales yo sospecho. Como que siento que al principio sí o sí tengo que presentar a la paciente entera con el motivo de consulta y con examen físico, complementarios, todo, antes de empezar a decir lo que yo pienso. Eso como... No, chicos, eso es sumamente personal, ¿eh? Yo les voy por ahí, les traigo estrategias y eso en relación a por ahí mi experiencia rindiendo y demás, pero obviamente que eso es muy personal. Por ejemplo, ¿vos cómo lo arrancarías? Es súper válido. Claro, yo arrancaría como todos de femenina de 55 años, tabaquista, bla, 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 todo, pero al final de toda esa presentación empezaría a decir o a preguntarle cosas a la paciente y empezaría a descartar o ir por un lado o por el otro. ¿Y pero qué por ejemplo, qué preguntarías en esta paciente? No, qué sé yo, por ejemplo, tiraría el comentario de que al tener 24 paquetes año tiene mayor riesgo a tener EPOC o un cáncer de pulmón, podríamos empezar a sospechar, además por la expectoración mucopurulenta con hilios de sangre, y bueno, y la cantidad de antecedentes o enfermedades de base que tienen. El tema es que, escuchen, ustedes piensen que van a rendir y tienen 10 minutos para hablar ahí y que los docentes ya vienen escuchando el caso todo el tiempo. Muchas veces le van a decir, sí, es el caso 2, ¿qué tiene el paciente? ¿Entienden? O sea, no está mal, porque justamente es todo lo que ustedes van haciendo en su cabeza para llegar al diagnóstico. No es que está mal, es válido y es el razonamiento. Pero cuando ustedes están ahí, ellos quieren ya, valorar qué interpretación tienen y qué van a hacer, ¿sí? Entonces, no está mal, pero traten de decir, por ejemplo, hacer la presentación, digan los datos positivos, lo más importante, qué tienen a favor, qué tienen en contra, a lo que pensaron, y de acuerdo a eso, ¿qué harían? ¿Sí? Claro, o sea, básicamente vamos a entrar a la mesa, los profesores recansados nos van a decir, bueno, ¿qué tiene? Vos le decís, tiene una neumonía con un derrame que podemos suponer que es paraneumónico y así seguimos desarrollando. Claro, bueno, es una paciente con tal hábito, o sea, recalque, es una paciente tabaquista, que tuvo COVID, que tiene disnea crónica, hace poco empezó con aumentar, digamos, su disnea, tiene dolor torácico, esputo mucopurulento, y ahí empiezan a jugar. Por ejemplo, esta paciente, podría yo pensar en EPOC reagudizado, pero tiene la clásica semiología de la neumonía, entonces neumonía de cabeza. Entonces digan, es neumonía porque tiene esto y esto, por los factores de riesgo que tiene la paciente, el tratamiento va a ser este y este. Además, tiene el antecedente de la diabetes, tiene el antecedente de todas las manifestaciones que ustedes me fueron diciendo, la anemia y todo eso, podría tener una insuficiencia renal crónica que ahora se reagudizó. ¿Qué hago para eso? Descarto tal cosa porque me falta tal y tal cosa, ¿sí? Claro, ahí ya pasaríamos como a la segunda conducta que nosotros tomaríamos en base a todo el resto de lo que presenta. Nos enfocamos primero en lo que tiene, por lo que acude, y después vamos a lo otro. Vaya a como dices el difícil muy buena parte.
Y como nos dice Silvia siempre, de fijarte en lo que te sobra, lo que te falta, como el cuadrito que hizo Blan, que nos pasó para tener de guía, porque aparte Silvia nos dijo un montón de veces de que leer el caso y presentarlo los aburre y que no quieren. Entonces nos retó varias veces por eso quería que hagamos un cuadro sinóptico y demás. Claro, vayan haciendo, como Celeste, no sé si a ustedes les dijo al otro grupo, las famosas columnas. Bueno, ahora me importa esto o esto me parece lo primordial porque tiene a favor tal y tal cosa de la anamnesis, del examen físico, coincide con tal cosa. Al mismo tiempo intento descartar esta patología porque tiene tal antecedente, pero me falta tal otra cosa. ¿Sí? Y vayan haciendo así, es como ir encasillando al paciente, viendo dónde encaja mejor de acuerdo a los datos que tienen. Y de acuerdo a eso, la conducta. Ustedes, si ustedes dicen síndrome tanto, patología tanto, ustedes tienen que justificar, es tipo como un juicio, tienen que decir por qué estoy diciendo esto, ¿sí? Todos con fundamento. Y es la semiología, chicos, y los antecedentes, no es tan complicado, así que quédense tranquilos y identificaron súper rápido todo lo que a mí me importaba que registren. Yo dije todo lo que dijeron ustedes en mi examen y aprobé, así que quédense tranquilas. Van bien. Blanc, y después, ahora, bueno, capaz que estoy apurándome, pero con las indicaciones, ¿cómo empezarías a decir? O sea, ¿qué empezás a hacer? Bueno, a ver, entonces, ¿la internamos o no a esta paciente? Sí. Bueno, ahí le dicen, ¿por qué internan a esta paciente? Porque tiene esta insuficiencia renal. Primero y principal. Después está aumentando la disnea que tiene, que no sé. Sí, te parece descompensada además. Yo diría que porque tiene una neumonía que se complicó con un derrame y que además tiene bastantes antecedentes como para que nosotros la queramos tener cerca y estudiarla. Obviamente, además Aparte, una si le haces paciente... el CURP, te da para internarla, que es como el más rápido para pensar. Exacto, usen todas esas herramientas, van a ver. Yo diría que le hago un CURP, me da para internable y sumado que personalmente para mí tiene demasiados factores de riesgo y yo le internaría. Hagan hincapié en la insuficiencia renal, que podría tener una patología respiratoria estructural crónica, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacemos? La internamos. Internamos. Y arrancamos hidratás. con el típico de tratamiento empírico para la neumonía. ¿Alguna medida que no sea farmacológica para esta paciente? Yo la hidrataría, le pondría una vía, reposo, paracetamol para bajar la fiebre y después haría el tratamiento empírico para neumonía, digamos. Perfecto. Y Acuérdense después también que levantar la cabecera de la cama baja muchísimo la falta de aire, valorar si esta paciente necesita oxígeno, le van a medir la saturación, van a valorar de nuevo la mecánica respiratoria, qué dispositivo de oxígeno emplearían, a cuánto. Después, otra de las medidas no farmacológicas, pactar los controles de esta paciente. La dieta. Renal, la dieta que le indicarían, qué drogas dejo de lado y qué drogas le doy al paciente. Vieron que en la internación hay drogas que se suspenden, hay drogas que no. Y como ustedes bien dijeron, el tratamiento antibiótico. ¿Qué tratamiento antibiótico empírico le dan a una paciente diabética de 55 años, en insuficiencia renal y, bueno, con las características de este cuadro de neumonía? Y en este caso, yo te pregunto, ¿podríamos reemplazar por una levofloxacina? Lo que no sé es qué tanta tolerancia renal tiene. ¿Por qué le darías levo primero? Porque sugieren como que es mejor para las patologías de pulmón, ya que tiene 2, y aparte de eso, como es, o sea, es menos complicada que darle una ciprofloxacina para mí, pero no sé la parte renal si yo se la daría. Pero Sí, solamente una neumonía, ¿no empezaría por ejemplo, con ampicilobactam? Yo le daría Claro, es internación. ampicilobactam con o sin claritro, depende. Con claritro, totalmente. Con litro porque tiene por las comorbilidades. Bueno, Totalmente. La levo puede tener alguna que otra, si te digo ahora te miento, puede tener implicancia renal. Hay algo muy útil, no lo van a poder usar en el examen, pero vayan usándolo, que es, no sé si lo tienen en el Antibiotic App en el celu.
Ahí pueden calcular el filtrado del paciente y ver si le tienen que ajustar la dosis o no. Igualmente en un paciente en una situación aguda, grave, esta paciente está estable, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Si fue una situación que está séptica o una infección, por ejemplo, una meningitis, en donde yo necesito hacer una dosis de carga, la dosis de carga de antibiótico, independientemente del estado de la función renal del paciente, se hace, digamos, sin modificar, sin tener en cuenta eso. Ya después sí, un antibiótico empírico o un tratamiento de mantenimiento se hace ajustando la dosis, ajustado a la función renal. Hablando de lo farmacológico y volviendo también un poco atrás, le preguntaría por qué toma tanto ibuprofeno. O sea, no sé si era por la fiebre que tenía o por la artritis reumatoide. El ibuprofeno es parte del tratamiento de la artritis reumatoide. Ah, bien. Pero yo sé que ustedes no lo vieron, era para para que lo relacionen con el tema de riñón, que no está bueno, digamos, a ver qué otra, o sea, yo sé que ustedes no lo saben, pero cuando van a lo que son las medidas en segundo plano o en un segundo momento, decir, le voy a cambiar el adyuvante para el tratamiento del dolor a esta paciente, por algo que no genere una lesión o no haya riesgo de una lesión renal. ¿El metotrexato es para la artritis también? ¿O Sí, es El para ácido otro? fólico también. Y el ácido fólico también. Sí. Bien, entonces, la internamos, hacemos las medidas generales, pactamos los controles, hacemos el antibiótico empírico. ¿Y qué hacemos con la insuficiencia renal? Y en segunda medida, digamos, me pondría a evaluar su diabetes, la hipertensión, porque, o sea, toma fármacos, pero de las dos cosas está descompensada. Haría una eco renal, digamos, para evaluar, digamos, la cronicidad de esta... Claro, la proteína también. Una proteinuria. Ajá. Sí, yo volvería a pedir un nuevo laboratorio y vería la proteinuria y podría encasillarla en algún estadio de una nefropatía diabética y le agregaría IECA o ARA. O sea, te está tomando el sartán igual. Primero, ¿cómo diagnostican ustedes la nefropatía diabética? Cuando tiene una albuminuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Ustedes piensen que la albúmina o la proteinuria en 24 horas no se pide siempre y es algo muy engorroso. Ustedes tienen el índice. Creatinina. Ustedes pueden pedir eso en 2 ocasiones, separadas por 6 meses, y ahí hacen el diagnóstico cuando tienen proteinuria. Es, digamos, un método. ¿Cómo, Guada? No, yo no dije nada, capaz que. No, que es un método un poco menos engorroso y bueno, digamos, yo ante una prueba positiva la repito y hago el diagnóstico. Obviamente que sería lo ideal, lo de la proteinuria en 24 horas, no, pero bueno, es algo que... Perdón, ¿qué dijeron si no pedimos la de 24 horas? ¿Qué pedimos? Se pide el índice de albuminuria creatininemia, ¿sí? En 2 ocasiones, separadas por 6 meses, y si las 2 pruebas me dan positivas, el paciente califica para nefropatía. Y obviamente el filtrado, ¿sí? Filtrado glomerular para estadificar el paciente en su enfermedad renal crónica, ver qué tipo de tratamiento necesito. El filtrado a su vez me va a permitir ajustar las drogas para sus otras patologías. ¿Saben lo que tiene el Losartan? Tiene losartán y hidrocortisona, ¿no? Bien, ¿y ustedes qué creen? ¿Es diabética? ¿Le darían una hidroclorotiazida a una diabética? No, le cambiaría la medicación. ¿Por qué? Me mataste. No, tranqui, piensen. Como vos lo dijiste antes, un IECA, un ARA2, un nefroprotector, eso es importante. Claro, no entiendo por qué le darías el diurético, o sea, podría ser por los edemas, pero no sé si lo darías en la combinación. O sea, no. Ese tratamiento, si hay un médico que le da ese tratamiento a un paciente diabético e hipertenso, hay que matarlo. Yo se los puse a propósito de forma grosera para que ustedes interpreten que si un paciente diabético, y casi siempre en cualquier paciente hipertenso, se empieza por un IECA o un ARA2 combinado con un antagonista de bloqueante de calcio. Por ejemplo, a este paciente le podríamos dar, por ejemplo, enalapril con amlodipina o
sí, ese. Y después, o captopril y amlodipina, por ejemplo. Y después, en tercer lugar, están los diuréticos. Un beta bloqueante, salvo que no tenga una indicación específica, como que no sé, que haya tenido un infarto, una insuficiencia cardíaca, no tendríamos por qué darle. Yo te lo puse de forma grosera para que lo vean. Entonces, la importancia de tener un tratamiento, un IECA o un ARA2, podríamos usar un bloqueante de calcio, y las tiacidas se dejan en tercer lugar porque reabsorben glucosa. La hidrocloro reabsorbe glucosa, entonces un efecto adverso de eso va a ser la hiperglucemia. También te dan elevación del ácido úrico, que ya los diabéticos en sí, de hecho de tener diabetes, ser obeso, uricemia alta lo lleva a la gota, así que no estaría bueno, y de trastornos digamos, del perfil lipídico. Entonces, por eso en los diabéticos dejamos las tiacidas en tercer lugar. Blanca, Solamente los diabéticos hacemos ese esquema, digamos. No, por lo general es así en todos, ¿sí? Bien. Por los efectos adversos, sí. la paciente tenía hipopotasemia Ajá. al laboratorio. ¿Cómo abordamos ese tema? Porque, o sea, obviamente que rezando a todos los santos para que no pregunten nada de interno. No, tranquilo. O sea, usted vieron que no tiene manifestaciones de hipopotasemia. Yo en realidad se los puse porque es un trastorno hidroelectrolítico que suele acompañar a las insuficiencias renales o a la acidosis. ¿Esta paciente qué trastorno del estado de acidosis podría tener? Una acidosis metabólica. Exacto, eso es otra cosa también, no se olviden. Yo no les puse porque no les quería enquilombar con eso, y aparte nadie les va a preguntar eso, pero a esta paciente que pedí un estado ácido base, ¿sí? Porque está en insuficiencia renal y tiene un cuadro respiratorio. O sea, se lo pedimos y lo decimos. Le pido un estado ácido base. ¿Qué podría tener esta paciente? Sí, nada más que eso. O de última, si no lo dice, se los van a preguntar. Ajá. Entonces le puse el potasio ahí más que nada como para decir, bueno, acompaña la insuficiencia renal que tiene, y digan cómo se corrige el potasio, nada más. ¿Saben cómo se corrige el potasio? Gluconato de calcio, ¿no iba? Eso es para el hiperpotasemia. O puede ser que me esté equivocando. No, sí era para la hiper. Es la regla de los 3, se pasa. Podés hacer redistribución, digamos, pero ahí en esta paciente me parece que no, pues tenés que meterle insulina para que... ¿Para hiperpotasemia dijiste? No, hipo. Porque para hiper sí es gluconato de calcio, y acá yo tengo que... Sí, gluconato de calcio para los dos. Para este es gluconato y que de agregar potasio. salbutamol e insulina. Cloruro de potasio o gluconato de potasio para aumentar. Se le pasa potasio, tiene que pasar 30 miliequivalentes de potasio en 30 mililitros de solución fisiológica o 50 mililitros de solución fisiológica. No, perdón, 30 no. Son 30 miliequivalentes de potasio en un sachet de 500 o 300 mililitros de solución fisiológica, a pasar en 3 horas, porque hace flebitis el potasio. Tiene que tener ¿A pasar en 3 qué? En 3 horas. Es la regla de los 3. 30 miliequivalentes en 300 o 500 mililitros de fisiológica o solución salina en 3 horas. Y siempre que van a corregir una hiperglucemia, primero ponen el potasio y después ponen la insulina. Yo sé que ahora no lo saben porque no vieron todavía diabetes y demás, pero siempre se pasa el potasio, por si después tienen que corregirle la insulina a la paciente la glucemia con insulina a la paciente, ¿sí? Que se corrige si les preguntan insulina corriente, en internación se usa insulina corriente. Bueno, entonces, esas serían otras medidas a tomar. Ajustamos la terapéutica, que acá un poco hablamos. Ustedes no vieron diabetes, pero bien reconocieron que es una paciente que está descompensada. Es importante calcular el filtrado, el grado de enfermedad renal crónica, para ver qué tratamiento le puedo dar, porque a lo mejor tiene un filtrado que cae por debajo de 30, está en estadio 4 o 5, la metformina me está haciendo cosquilla y peor, le puedo hacer empeorar el estado renal, entonces ahí yo la tengo que insulinizar. O bien está empezando a tener un grado leve de insuficiencia renal crónica, entonces, ¿qué otros tratamientos puedo adicionarle a la metformina para favorecer el control metabólico glucémico de la paciente y a su vez generar un efecto nefroprotector?
Ustedes saben, no sé si seguro la Chochi les dijo esto, están los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, la empaglifosina, ¿sí? Todos esos tratamientos actúan a nivel renal, son nefroprotectores, mejoran la tensión arterial y mejoran el estado metabólico del paciente, o sea, son increíbles. Entonces, también, o sea, yo no pretendo que ya sepan las dosis, los tratamientos y eso, pero sepan que hay que sacar el filtrado, ver dónde está el paciente y de acuerdo a las comorbilidades ajustar el tratamiento. Sí, Elisa, vos me ibas a decir algo. Sí, ¿cuáles eran esos? SGLT2, ¿no son? Los ISGLT2, exacto. Muchas gracias. Después, por ejemplo, si la paciente es obesa, están los que actúan en lo que sería la vía de las incretinas, son favorecedores. Una paciente tiene 55 años, tampoco es tan grande, pero con una alteración de la función renal no voy a poner una sulfoniluria porque le voy a hacer hipoglucemia. Después, si la paciente tuviera riesgo cardiovascular, que lo tiene, también están los IDPP4, que son buenos para lo que es la función cardiovascular. La pioglitazona es buenísima, no depende de lo que sería el estado o la función renal para darla. Entonces, jueguen con esas cosas. Yo no les digo que ya sepan las drogas, cuál es cuál, pero por lo menos identificar que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en estos pacientes vendrían bárbaros. Bien, y pregunto, en este caso, supongamos de que evaluamos, le pedimos, dijiste, el estado de ácido base para determinar si está en insuficiencia respiratoria y todo, y también con la saturometría. Podríamos igual iniciar, si es que vemos que está saturando bajo, con una cánula nasal, o Ajá. tendríamos que indicar ahí en cuántos litros y todo. ¿Tuvieron taller de oxigenoterapia o no? Sí, bueno. Bueno. ¿Qué piensan ustedes? Y con la saturometría primero. Ver cuánto satura la paciente, si es una paciente POC no pretendemos tanto. Exacto, ¿qué le pondrían? Justamente, ahí está, es una paciente recontra, o sea, no importa que tenga POC porque hay una neumonía y una insuficiencia renal que tratar antes de hacer un diagnóstico de POC. Le ponen una Venturi si sospechan, ¿eh? Gracias. Muy bien. Ya les va a ir saliendo, van a ver que a medida que van entrenando por ahí el tema de es un paciente que tiene tal frecuencia, que tiene este trastorno de la mecánica, que tiene tal patología o está séptico, que les va a ir saliendo cómo tienen que ir administrando el oxígeno. Yo recién ahora, chicas, le agarré la cancha de esto, porque estoy haciendo emergento y tenés que saberlo sí o sí, pero tranqui que de a poco va a ir saliendo, ¿sí? Tengo una pregunta. Uh-huh. Seguramente no nos salgan absolutamente todas las indicaciones. ¿No va a haber drama o nos van a dar? No, chicos, o sea, lo importante es qué hacer para el derrame, qué hacer para el antibiótico-terapia, eso es lo más importante. Y si es una enferma renal crónica, ¿qué hacemos? Hay que cuantificar diuresis, hay que, o puede orinar sola. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda es tratamiento de la causa. Después ahí le pueden empezar a preguntar, y bueno, ¿cómo diferenciamos una insuficiencia renal aguda de una crónica? Que ahí muy bien dijeron que van a pedir laboratorios, van a pedir ecografía renal, que tenía anemia, excelente. ¿Es una insuficiencia renal aguda prerrenal, renal, postrenal? ¿Cómo lo identifico? Estudien eso, que eso es con el sedimento, ¿sí? Con la fracción excretada de sodio y la densidad urinaria. Y el sedimento muchas veces también te habla, cuando hay mucho sedimento, por lo general es una renal per se, ¿sí? Hay una destrucción de los túbulos renales. Así que bueno, eso igualmente no hace falta que lo pongan porque no le va a dar el tiempo, eso se lo van a preguntar los tutores. Esos son el tipo de preguntas. Cuando vos, digamos, bueno, exponés tu tema y todo eso, ¿suelen hacer, digamos, muchas preguntas o tipo de algunas cosas en particular, tranqui y ya está? Y en mí, por ejemplo, yo le puedo decir lo que me pasó a mí siempre me hicieron preguntas de lo clínico, de lo básico, sobre en relación al problema. Después, bueno, puede haber un especialista y te puede preguntar algo específico, pero por lo general todo en relación al caso, así que traten de lo grosero saberlo todo y lo saben, así que quédense tranquilas, ¿sí? Además, a veces, esto es que estamos hablando de las medidas en segunda instancia,
no las van a llegar a decir a veces, o el tutor no le va a importar eso, le va a importar sí que, bueno, si es diabética y tiene tal medicación, que eso podría estar descompensando su insuficiencia renal y reconocer que tiene una insuficiencia renal, tenerlo en cuenta para el tratamiento, pero, y que O para... sea, no son tan finos, digamos. Sí. No crean que, por lo general, no los van a matar con eso. Por ahí las de infecto pueden llegar a hacer algunas preguntitas un poquito más, sé por compañeros, un poquito más de cátedras o académicas, pero y en lo demás bien. Vamos a probar, no hay que preocuparse. Sí, y bueno, me dijeron muy bien el tratamiento antibiótico, así que eso, con eso están súper bien. Las vi muy bien a todas, así que las felicito. Sí, en este caso que estamos sabiendo que es una neumonía y el derrame viene por la neumonía, ¿se haría toracocentesis? Ajá, ¿y cuál es la indicación de toracocentesis? Y se debería hacer en todo derrame, menos en los que sospechamos que viene de una insuficiencia cardíaca, de una cirrosis. Pero acuérdense que también hay una indicación de acuerdo a la magnitud del derrame, que eso lo pueden asociar. De más de medio hemitórax. Bien, y estudien bien cómo se diferencia un empiema, un exudado, un transudado, las características, criterios de Light, y que obviamente que si es un derrame de gran magnitud, que yo ya lo veo en un antero-posterior, generalmente va a necesitar drenaje y voy a necesitar drenaje de forma diagnóstica y terapéutica, porque si yo tengo una colección y no dreno, el antibiótico me va a hacer cosquillas, ¿sí? Eso aplica para cualquier colección, por ejemplo, en un absceso en piel, la artrocentesis en la artritis séptica, ¿sí? Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, yo las voy a abandonar porque ya apareció mi tutora del trabajo, así que me tengo que ir a hacer la reunión. Pero bueno, chicas, ustedes ahora en estos días manden todas las dudas que tengan por privado, por el grupo, yo saben que no tengo ningún problema. Y no, en serio, quédense tranquilas que identificaron súper bien lo que había que identificar. Háblenlo, Elisa, no te preocupes, háblalo como a vos te salga, nadie te puede decir, digamos, si hay una forma más o menos, si sepan que hay poco tiempo, entonces traten de priorizar esto de identificar el problema más importante y decir por qué tiene ese problema, ¿sí? Pero vayan tranquilas, están súper orientadas y las felicito porque siempre participaron mucho. Muchas gracias. Gracias, suerte. Chao, chicas. Gracias, Chao, cuídate, suerte. nos vemos.